어느 고요한 호숫가에 닿으면 물과 함께 썩어가겠지. 일어나 다시 한번 해보자. Annyeonghaseyo 여러분, bienvenidos a Corea Cruda. Hoy estamos en la zona de Pyeonne, Hopyeong. Estamos al lado de la estación de Pyeonne Hopyeongyok, que está en medio de las dos ciudades de Pyeonne y de Hopyeong, una a cada lado de este río. Por ejemplo, ahora estamos en Pyeonne, ahora estamos en Hopyeong. Pyeonne, Hopyeong. Esto está en Namyang-yu, como hemos dicho, y son unas ciudades que se juntaron después de que saliera la estación de metro, que os voy a enseñar. La estación de metro es todo esto que veis aquí, que va hasta allí. Y cuando la ciudad de Pyeonne y la de Hopyeong llegaron al centro, pues medio se juntaron alrededor de la estación de metro y salieron zonas de diversión, como karaoke, restaurantes, y al otro lado de la estación está la zona, que es el centro donde hace vida la gente, de Hopyeong. Bueno, vamos a ver un poco por ahí y os explico lo de hoy. Y bueno, os llevo un tiempo ya sin grabar vídeos porque la cosa está un poco tensa en la empresa. ¿Os acordáis del episodio que os conté del Nunchi? Donde os hablaba de cómo la gente tiene miedo a tomar decisiones porque está asustada de lo que puedan pensar de ellos. Entonces al final lo que hace la gente es no tomar ninguna decisión y dicen que ven el ambiente para justificar esto. Entonces ahora la empresa está un poco mal la situación, bueno, no está mal económicamente, está muy bien, pero está un poco tensa a nivel laboral, porque está coreanizándose un poco más de lo que era antes. Entonces, bueno, he decidido empezar a aprender cómo se hace rica la gente en Corea del Sur. Esto un poco viene a raíz de una pregunta que nos hizo uno de nuestros mejores suscriptores del canal, Altair de Aquitania, bueno, a ver dónde se ponen los nombres de la gente, y nos preguntaba cómo es el sistema de alquiler de casas en Corea. Y esto conecta bastante bien con cómo funciona el mercado inmobiliario en Corea. Así que vamos a ver de primera mano todos estos puntos. Arrancamos. Y bueno, veis, esto es lo que os decía, es el centro de la zona de Hopyeong. Me confundo entre Pyeonne y Hopyeong. Que veis, son todos edificios antiguos. Esta zona creció en los 90, 2000, se desarrolló y es un ejemplo de una ciudad nido, ¿no? La mayoría de la gente que vive aquí pues trabaja en otras zonas, sobre todo en Seúl, Guri, que está un poco más cerca. Pero bueno, ¿cómo funciona la vida inmobiliaria en Corea? Ya os conté en el vídeo de los apartamentos que todos los apartamentos, todas las inmobiliarias llevan a través del Budonsan. El Budonsan es la persona que se ha sacado una licencia del país, de Corea, para hacer una especie de notario de compra, ventas y alquileres de vivienda entre particulares. Si un Budonsan o el inmobiliario no te firma este papel, pues no tiene razón legal, ¿no? Es como el intermediario. Y siempre tienes que pagarle una comisión, claro. Entonces, si una persona está buscando una casa donde vivir, ya sea de alquiler, ya sea de compra, tiene que ir al Budonsan a preguntar sobre todo la lista de apartamentos disponibles en la zona o de vilas, que son casas pequeñitas, y allí lo puede cerrar. Entonces, el sistema inmobiliario en Corea tiene, voy a hacer el café sin publicidad, 3 tipos de sistema inmobiliario puedes hacer, ¿vale? Estamos paseando para que sea un poco más ligerito. El primero es el meme. El meme es el más común, ¿no? Es lo que tenemos en España también, en Sudamérica, es comprarte la casa directamente. Te dicen el precio, puedes intentar regatear un poco, si es temporada, si es una subida de los precios, en general pues te costará un poco más, si no te costará un poco menos, pero el meme es tu casa a partir de ese momento, ¿no? Y ahí te la vas a tener y te la vas a poder vivir cuando quieras. Ya ves, ahí pasa un metro, se va para el extrarradio. Entonces, meme, compra de casa, es muy fácil de entender, ¿no?
el meme también te permite que el gobierno o los bancos te den un crédito, ¿no? Te den una ayuda que irás pagando con el tiempo para la casa. Si es una pareja casada, pues será un poco más fácil. Si tienes hijos también es más fácil. Si estás... Entonces va mejorando, ¿no? Va teniendo mejores condiciones de que cumplas ciertos requisitos. La segunda forma es lo normal, ¿no? Es un alquiler. Pero en Corea es un poco diferente. En Corea tienes que dejar siempre un depósito y vas a ir pagando un alquiler mensual, el wholesale, ¿no? Mira, hay una señora que está ahí escondida, está como haciendo algo detrás del coche. Se está haciendo de vientre. Bueno, entonces el alquiler, cuanto más grande sea el depósito que dejas, más pequeño será el pago mensual que tengas que hacer al propietario de la vivienda. Entonces, si por ejemplo, digamos, estás dejando 100 millones de depósito, 100 millones de wones son unos 100.000 euros de depósito. Imagínate, vas a pagar al mes igual por una casa de 2 habitaciones, unos 700, 800 euros. Si dejas 200.000 o 2 millones de wones, al final vas a tener que pagar pues algo, ¿no? Igual pagas 400, 500.000 wones al mes, son 400, 500 euros. Entonces va subiendo, bajando, ¿no? Si no tienes dinero para un depósito, como nos pasa mucho a los extranjeros que acabamos de llegar a Corea, pues vas a tener que ir a un one room, que el depósito es más pequeñito, ¿no? Igual pagas 800 euros al mes o 700 euros al mes y dejas solo un depósito de 2.000, 3.000 euros. Entonces, cuanto menos dejes de depósito, más va a tener que pagar mensualmente. Y esto a los coreanos no les hace ninguna gracia, lo de tener que pagar la mensualidad, ¿no? Uy, mira, nos van a atropellar. Mira, estas son las vilas que os decía, ¿veis? Son casas pequeñitas, normalmente de 2 habitaciones, 4 plantas y hay un dueño común, que es el dueño de toda la casa y alquila 3, 4 y él vive en otra y luego renta el espacio de arriba. Vamos a dar un paseo por el arroyito este que hay aquí, que sube a la montaña. Entonces, el primer sistema hemos dicho que es el meme, comprar la casa. El segundo, wholesale, alquilarla. El tercero que tenemos, y que es el más típico de Corea y el más único, es el chonse. Que el chonse es una especie de híbrido entre comprarte la casa y el alquiler. Porque cuando alquilas la casa pagando una mensualidad, normalmente dejas un 10% o 20% del valor total de la casa de depósito. Cuando haces el chonse vas a dejar entre un 50 y un 70%. Si una casa te vale, vamos a ponerlo redondo, como 1.000.000 de euros, pues el depósito para entrar a la casa gratis sería de unos 500.000 o 700.000 euros. O sea, un 50%, 70% suele ser lo que te piden para poder entrar a la casa de chonse. ¿Qué beneficio tiene esto? Que tú al dueño de la casa le vas a dejar este chonse, este depósito bastante grande de dinero, y tú a cambio no vas a tener que pagarle nada cada mes. O sea, durante un año, normalmente suelen ser 2 años de contrato, vas a obtener una casa y cuando te vayas te van a devolver todo el dinero que dejaste en la entrada. Por lo tanto, como veis, es muy atractivo porque tú no estás perdiendo dinero, ¿no? Tienes tu dinero y lo vas a recuperar al final. Entonces, con el chonse, otra ventaja que tiene es que le puedes pedir ayuda a los bancos para pagar el chonse. Como es tan popular este sistema, ahora un poco menos después de que bajaron un poco las ayudas fiscales del gobierno para cortar un poco la burbuja, pero te ayudan bastante, te pueden dar hasta, creo que era el 50-60% del chonse total, te lo puede financiar el banco. Entonces tú cada 2 años pues vas cambiando de casa o intentando tener siempre la casa más o menos al nivel de dinero que tienes tú para dejar el depósito y no perder dinero, ¿no? Entonces es como si tuvieras tu propia casa y cada 2 años la cambias. Mira, vamos a ver un caso práctico en un Budonsan, como hemos dicho, ¿veis? Mira, el wholesale, para este es una habitación, one room, te vale 5 millones de wones, como 5.000 euros para el depósito y cada mes como 450 euros, ¿vale? Para una habitación. Luego tenemos aquí el chonse para un one room,
que es la habitación, y dejas de depósito como 90.000 euros de depósito. ¿Vale? Mira, tenemos otro de 1,5 que son 130.000 euros por el depósito. Te sale gratis. Luego, ¿ves? Tenemos otro Wolse, que este es el pago que un depósito. Este son de 5.000, pues vienen en múltiplos de 10.000, ¿vale? En mano. Entonces estos son 50.000 euros y pagas cada mes 450 euros. ¿Por qué le gusta esto a los coreanos? Bueno, a los dueños les gusta porque tienen ese dinero durante 2 años que por contrato el inquilino no va a pedir, y si lo pide, la condición suele ser que hasta que no entre un nuevo inquilino no se lo van a dar durante esos 2 años. Entonces va a poder invertir. Antes invertían y hacían negocios un poco arriesgados, ¿no? Pues por ejemplo se lo daban a inmobiliarias cuando ya habían cumplido el máximo de crédito que podían pedir a los bancos, pues entraban al mercado secundario y les pedían dinero a los particulares. Y la gente que tenía chonse, si en el banco le daban un 5% de interés, igual le pedían un 10% a las constructoras o a particulares que fueran a hacer un negocio. Entonces, bueno, pues te rentaba bastante con esto, ¿no? Al final, como el depósito tan grande que tienes, te salía bien. Entonces se volvió muy popular en Corea. Ahí tengo muchos amigos que ellos solo quieren vivir de chonse, no quieren perder dinero, que es un poco lo que, bueno, consideran que se hace en Europa, ¿no? Pero con la subida de los precios de las casas, ahora el chonse también se ha disparado bastante, ¿no? Hasta hace unos años, por 300, 400.000 euros podías tener una casa. Ahora la mayoría de casas que valen más de 1 millón de euros, necesitas un chonse de 700.000, 800.000 euros, que casi nadie tiene y no se pueden permitir con el tipo de trabajo que tiene la gente. Es otra parte de la crisis que hay ahora con los jóvenes. Ya sabemos cómo es el sistema de las casas. Entonces ya podemos entender cómo nos podemos hacer ricos en Corea. Tú verás, cuando vas por los foros en Corea, ves los libros de inversores, de gente que se ha hecho famosa, cómo se hizo famosa, cómo se hizo millonaria. Esto todo empezó en los 90, en 2000, 2010, 2020, antes del mercado cripto, antes de que la bolsa en Corea creciera tanto. La mayoría de la gente invertía en apartamentos. Pues no hacía un tipo normal de inversión, ¿no? Compraban una casa, cuando subía mucho de precio la vendían y se iban a una zona un poco más barata, cuando subía de precio la vendían, se iban a otra zona un poco más barata, y así se iban alejando del centro de Seúl, pero siempre iban ganando bastante dinero a su casa. Pero lo que notaron estos ahora millonarios es que cuando piden el chonse a la casa, bueno, que 10% de interés en el banco si se lo dejo o a un particular, pues al final estaban un poco perdiendo dinero, ¿no? Porque en vez de dejarle el dinero al banco, no se metían ellos en otra casa con esa primera casa que compraban, ¿no? Entonces tú tenías tu habitacioncita y te comprabas una casa y la alquilabas. Ya hemos dicho, te dejaban un 50-70% del precio de la casa, ¿no? Con el chonse. Entonces con ese 50-70% que tenías asegurado durante 2 años, te ibas y te comprabas una segunda casa, ¿no? Tenías tu habitación en la que vivías medio mal, pero bueno, como tenías una casa ya alquilada, un poco de seguridad tenías. Entonces ya habías comprado tu segunda casa con el depósito de la primera casa. Y claro, empezabas ya pues a tener, habías pagado el 50-70% y tenías unos pagos mensuales hasta que pudieras pagar el total. Pero bueno, luego tienes la segunda casa que compras con el dinero de la primera. Entonces esa también, tienes el 50-70% pagado y metes en el depósito para una tercera casa. Y cada 3-4 años iban comprando una casa nueva, le iban alquilando con chonse y siempre, como iba subiendo el precio de las casas, al final siempre era una burbuja, iba creciendo. Pero bueno, entonces compraban casa, alquilaban, compraban otra, alquilaban, pero siempre de cada casa iban a tener que hacer un pago mensual, ¿no? Y eso es lo que les ha estado pasando en los últimos 7-8 años. Ha habido muchos casos de gente que no ha podido ir pagando los pagos mensuales de todas las casas que tienen. Igual pueden tener 5, 6, hay algunos que tenían hasta 200, se hacían cooperativas entre varias personas y se compraban grupos de casas hasta 200, ¿no? Iban reinvirtiendo el dinero de cada chonse. Al final llegaba un punto en que no podían pagar la deuda que habían contraído. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues que el banco, cuando tú no puedes pagar la deuda, el sistema en Corea no le da por contrato tu
la casa que tú no has pedido para el banco al inquilino que hay dentro, que te ha dejado el depósito, no, esa casa va al banco, que es el que le ha financiado el 30% restante del pago total de la casa. Entonces ha habido muchísima gente que se ha encontrado, bueno, casos personales, que se ha encontrado que el dinero que habían pagado por la casa, el hombre lo había reinvertido, no se lo podía devolver cuando salían de la casa, y de esos 700.000 euros que les habían dado a los propietarios, pues ahora lo perdían. Se va todo al banco, se lleva a la casa y tú te quedas todos los ahorros que habías gastado, más el dinero que le tienes que devolver al banco por haberle pedido el dinero del chonse, pues que los tienes que devolver también. Corea no es un gobierno que en estos casos se ponga de parte de los afectados tampoco, ¿no? Hay cosas en las que sí que ayuda mucho a la gente, otras que son más del mercado inmobiliario, pues dejan que sea más libre. Pues yo tengo un amigo con el que trabajé, que vive allí en nuestra organización, que le tocó una lotería para una casa con familias con hijos, ¿no? Hay en una zona muy buena en el centro de Seúl, en el campo del Mundial, y cuando ya se le acabó el chonse que estaba haciendo allí en nuestro apartamento y se iban a mudar a la nueva casa, el propietario dijo que no tenía el dinero, que el depósito que le habían dado ya a los 2 años, que no se lo podía devolver, y ellos no podían entrar en la nueva casa porque no tenían el dinero para entrar. Entonces lo que hizo nuestro amigo fue alquiló la casa que tenía, que le había dado el gobierno, se quedó viviendo en la casa en la que no devolvían en el depósito, y con el chonse que le dio la familia que entró en la casa que se estaba comprando, empezó a pagar la entrada del piso. Entonces al final siempre es un va y ven, va y ven. Entonces está ahora con el pelotazo que pegaron los intereses de las casas y de los depósitos, pues el gobierno lo que ha hecho un poco es controlar esta marabunta de gente que estaba comprando casas sin sentido, ¿no? Sin tener ninguna forma de asegurarse que iban a pagar mensualmente, ¿no? Y ha habido casos bastante sonados creo que hubo un propietario que tenía 200 casas que había estado usando este sistema. Vamos a cruzar un río aquí, mira. Que había hasta 200 personas, 200 familias que se habían quedado sin vivienda, sin su depósito, y todo porque este hombre se había comprometido con esas casas y no podía pagar ninguno de los depósitos. Entonces imagínate esto multiplicado por cuánta gente habrá leído estos libros de gurús de cómo hacerse millonario y le habrá arruinado la vida a tantísimas familias. Pero bueno, eso... Uy, mira, son unos zapatos de Decathlon. Entonces, bueno, ahora, como hemos dicho, para esta gente que quiere invertir y hacer la estafita piramidal, ¿no? Como hacemos así, para esta gente que quiere invertir y hacer la estafa piramidal, con la subida que han pegado ahora los créditos bancarios, pues ya no pueden funcionar tan bien, ¿no? Ya no les sale tanto la estrategia porque cada mes tienen que pagar más dinero, entonces más arriesgada la estrategia al final. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Dónde mete la gente el dinero del chonse cuando lo consigue? Bueno, ahora lo que se ha puesto de moda, como ya sabéis, son las criptomonedas. En Corea se ha vuelto una inversión loca, la gente está pidiendo dinero al banco para comprar criptomonedas, la bolsa también antes de las criptomonedas se pegó un pelotazo bastante gordo y la gente está metiendo mucho dinero. Entonces, como cada 2 años te sale una persona de la casa, le tienes que devolver el depósito, pero como te entra otra persona que seguramente el depósito sea un poco más alto, le puedes devolver el depósito a la primera, todavía ganas un poquito más, lo reinviertes en criptomonedas o en acciones de una empresa, y yo lo que haría sería un poco, si fuera un propietario de una casa, sería rezar, porque con las subidas y bajadas que está pegando las criptomonedas nunca se sabe lo que te puede acabar pasando. Al final pierdes todo el dinero de la casa. Al final, un poco el consejo que os queremos dar desde Corea Cruda es que si venís a vivir a Corea, cuando estéis aquí intentad tener cuidado con los chonses, porque no vais a ser los primeros ni los últimos que se han quedado sin el depósito de su casa después de hacer una inversión bastante grande. Así que cuando vayáis al Budonsan, hizo un Budonsan de confianza, que mire un poco el propietario de la casa, que no sea un inversor de estos locos que está jugando con el dinero. Y bueno, ya nos despedimos con una panorámica de Hopyeong. Pyongne no se ve, pues está allí detrás de la montaña aquella, pero mira, veis aquí, esto antes era una pista de esquí, ya la quitaron y se llama esto esquí algo, este apartamento de aquí. Veis que en Corea las pistas de esquí no son muy largas, pero bueno, ya el año que viene, si tenemos más suscriptores, pues intentaremos hacer un vídeo de las pistas de esquí de Corea. Nada, esto es todo, espero que os sea útil, no caigáis en las estafas del Budonsan, y nos vemos en el siguiente episodio de Corea Cruda. Bueno, si os ha gustado el episodio, dadle a suscribiros, le podéis dar aquí a Buy Me a Coffee, nos invitáis a un cafetito que hace mucho frío, un poco mejor ahora.
Nos vemos en el siguiente episodio de Corea Cruda. 안녕히 계세요.